mire, me vestí de fiesta sin saber que ya estamos festejando 28 años. Y bueno, el título usted lo verá y dice no erréis, y bueno, no erréis, ¿verdad? Y a veces, vemos tanta equivocación y también, cuántos se equivocan y se casan y al ratito se divorcian, pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, me voy a poner en las manos de Dios porque, pues que Dios tenga el control, ¿verdad? Y que esta hora, este momento en que vamos a compartir, en que vamos a estar juntos, sea para aprendizaje nuestro, para nuestra edificación, para animarnos a seguir en el camino unos a otros, para corregir y corregirnos unos a otros y decir, no hagamos más las cosas malas, no erremos, no caigamos en equivocaciones. Yo le invito a que cierre sus ojos y me acompañe con una oración. Y que si puede tome nota, ¿verdad? Porque siempre es bueno. Gracias, Señor, por este momento hermoso, por tu bendición. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Mi corazón se alegra porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y porque sabemos que tendremos dificultades y sabemos que tendremos errores, Señor. Pero tú nos animas a seguir porque nos llevas de la mano, nos vas guiando siempre que te busquemos y te pidamos esa guía. En esta hora te pedimos nos guíes en esta tarde, en esta noche, que guíes mi vida, Señor, para que, Señor, yo hable lo que tú quieras que yo diga, Padre, que tu Espíritu Santo venga y me tome completamente, Señor, y despoje de mí a Ivonne. Y que solamente tú hables, Padre Celestial, que este momento sea de edificación para cada uno de mis hermanos y hermanas que se está conectando y que están ahí, Señor. Yo no los veo, pero los abrazo con todo mi corazón, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros, Padre, sabiendo que tu poder va con nosotros, sabiendo, Señor, que estamos en un camino complicado, difícil, y que cada vez se pone más difícil, y que las profecías se están cumpliendo, pero que tú estás con nosotros. Alabado seas. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias por ese sacrificio, por conocer la verdad, porque tu palabra es la verdad. Muchas gracias, Dios de mi vida. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bendecidos estamos, ¿verdad? Todos. ¿Cómo nos fue en el día? Bendecidos, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que planeábamos, ¿verdad? Y no nos salió bien. Y bueno, hoy estamos reunidos para aprender de la palabra de Dios. Y este tema yo le puse, no erréis. Y bueno, usted ya sabe que mucha gente dice, no hay instrucciones para la vida, o no hay instrucciones para ser papá. Pero yo quiero decirte que sí hay instrucciones. Y la Biblia es un manual de vida que tiene un valor enorme, que encontramos muchas respuestas, pero a veces ignoramos esas instrucciones que están aquí, y a veces nos dan instrucciones y no hacemos caso, ¿verdad? Hace poco me lastimé mi mano, hace 2 meses me lastimé la mano, y fíjense que no leí en una recomendación médica, no leí la fecha que yo tenía que presentarme para irme a tomar la radiografía. Y simplemente supuse que era tal día, y no sé por qué me metí en la mente un día, y dije, ese día me presenté. Y para mi sorpresa, antes de llegar, leí y vi que era un día antes. Y dije, caray, ¿y por qué no me di cuenta? Y yo recuerdo que ni lo leí. Y bueno, la verdad es que estuve ahí presentándome y dije la verdad, me equivoqué y pues tuve vergüenza, ¿verdad? Vergüenza de mi error. Ahora estoy lastimada de mi pie, pero ¿sabe qué? Ahora sí me fijé en todo lo que me dijeron, las instrucciones, los cuidados, etcétera, todo lo que tengo que hacer. Y me viene también a la mente lo que ocurre hoy en el Cerro del Chiquihuite, que les dicen hay que desalojar. Hay que irse de aquí. Y la gente no quiere, no escucha las instrucciones, no pone atención a lo que se le está diciendo y por qué se le está diciendo. Y siguen ahí, y puede haber otro derrumbe y puede ser peor.
pero solitos caminamos a veces hacia la destrucción, solitos, ahí vamos. Y bueno, hay errores que pudiéramos decir tienen solución, pero hay otros que no tienen solución. Y bueno, esa frase de no erréis se refiere a una advertencia que nos está diciendo: no te equivoques, no te pierdas, no te extravíes, no te engañes. Como cuando un papá o una mamá, ¿verdad?, por amor, nos dice: no te vayas a equivocar, pon atención. Igual y a alguien se le ha recomendado: no te vayas a casar con tal, y se casan y a veces sin querer pues se cometen errores. No nos equivoquemos, nos dice hoy el Señor. Estamos en una época muy difícil, hermanos, llena de perversión. Ya lo hemos platicado anteriormente. En muchos aspectos hay perversión. La perversión sexual es una manera muy constante que vemos, en la que Satanás ha logrado ganar mucho terreno. Se mete en la mente del hombre, pervierte las mentes en el aspecto sexual, y muchas veces la gente puede pensar que puede engañarse, y que el estar viviendo su plenitud sexual, como ellos lo dicen, o su elección sexual, eso es lo pleno y eso es lo adecuado, pero están en un error, ¿verdad? Podemos engañar al mundo entero, incluso a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y usted se da cuenta de la depravación moral que ha ido contaminando al mundo, y no solo al mundo, a todos los que vivimos en el mundo, ¿verdad? A través de simples canciones. Pero si usted escucha algunas canciones, dicen: Dios mío, qué grotesco, qué grotesco. Videos, series de televisión que te incitan a decir: no, es que esto es bueno, pero es muy malo. Pero la televisión o los medios nos dicen que son cosas buenas, y todo lo bueno le llaman malo. Y esto está escrito en Isaías 5, en el versículo 20, dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que andan haciendo eso y que andan modificando lo que Dios estableció. Y bueno, voy a hablar de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que son un ejemplo de lugares llenos de pecado. Eran unos lugares llenos de pecado. En el libro de Génesis se relata la vida de un hombre llamado Lot, que era sobrino de Abraham, que decidió vivir en las llanuras donde estaban asentadas esas ciudades, Sodoma y Gomorra, esas ciudades llenas de pecado, y Lot decidió vivir cerca de ahí. Y esta historia habla de gente contaminada al extremo por la perversión. Era extremo. Y Dios dijo que serían destruidas esas ciudades. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Lot y su familia. Y pues eso me recordaba que conociendo a Dios, a veces inevitablemente caemos en pecado, ¿verdad? Como Lot, que decidió sin consultar a Dios, porque a veces decidimos sin consultar a Dios muchas cosas, y eligió un lugar para vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Y él se guió por vista, eligió probablemente algo muy hermoso, un lugar espectacular, y Lot se estableció en ese lugar. Es muy importante que usted sepa que la dirección de Dios es maravillosa. El Señor no se equivoca, no se va a equivocar si usted le pide esa guianza. Y uno de los tantos testimonios que mi esposo y yo podríamos compartirles, y no sé, me vino a la mente en este momento de cuando nosotros estábamos buscando un lugar para vivir.
y buscamos en varios lugares de la ciudad y buscamos en el Estado de México alrededor de la ciudad y pues no encontrábamos dónde vivir, dónde estar, pero le pedimos dirección a Dios, y un día decidimos irnos a un lugar y ese lugar era por la zona de Azcapotzalco y pues vimos un departamento muy bonito, nos entusiasmamos porque el precio y dijimos pues aquí, yo creo que aquí, pero nosotros ya le habíamos pedido dirección a Dios y tomamos una decisión y dijimos aquí y dimos un adelanto y el Señor pues nos ayudó y todo se abrió y se iban a hacer la carpeta del papeleo y todo, cuando de repente pasó por mis manos, un anuncio de otro lugar y yo veía las fotos y yo decía, ay, me gusta más este lugar. Pues hablé y me dijeron que viniera, me dijeron en dónde. Y para no hacerlo muy largo, cuando llegamos, pues casi ya no había departamentos, ya no había lugares. Y bueno, pero nos gustó tanto que dijimos, Señor, si es tu voluntad, mira, Señor, lo ponemos en tus manos, abre las puertas, tú haz un milagro. Y aparte, nosotros habíamos decidido que fuera un departamento en planta baja. Y bueno, nos dijeron, no, pues de esos no hay del segundo y tercer piso, y pues no queríamos. Y pues bueno, dijimos, si se desocupa alguno o alguien ya no lo quiere, por favor avísenos. Y al siguiente día nos llamó el vendedor y nos dijo, fíjense que no le dieron el crédito a una persona y están dejando un departamento en planta baja. ¿Lo quieren? Y dijimos, sí lo queremos. Pero bueno, todavía faltaba el papeleo y cumplir los requisitos, ¿verdad? Y para honra y gloria de Dios, todo fue en menos de 3 días, todo rapidísimo. Y gracias a Dios porque estamos, después de aquí viviendo 21 años ya, hemos estado, gracias a Dios, muy bien. El Señor nos ha enseñado muchas cosas en este lugar. El Señor nos ha cuidado en este lugar también. Así que es importante que llevemos esa guía siempre, que le pidamos a Dios guía, que Él nos dirija nuestras decisiones en el trabajo que vamos a aceptar, en el trabajo que queremos, todo eso. Pero volvamos a nuestra historia de Lot. Así pasa como con muchos de nosotros, ¿verdad? Tomamos malas decisiones. Y a veces espiritualmente también podemos tomar una mala decisión de separarnos de la iglesia, ¿verdad? Y el separarnos de la iglesia, separarnos de Dios nos puede traer un sufrimiento. Porque lo que el mundo tiene son guerras constantes. Entre ellos están en fuego cruzado y tú estás en medio de ese lugar equivocado. Sodoma y Gomorra ya estaban en guerra, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Lot estaba en Sodoma. O sea, ya no estaba cerca, sino ya estaba en Sodoma. Y también fue cautivo. Y nosotros, igual que Lot, podemos también ser víctimas del robo, de ser cautivos, de perder nuestro trabajo en un lugar que no es correcto. Podemos estar en enfermedad porque estamos en el lugar correcto que nos enferma. Y a veces estamos en lugares donde no debemos estar. Y conociendo a Dios debemos de pedir su dirección. En Génesis 14:14, Abraham se entera de que Lot estaba cautivo. Y voy a leerlo. Génesis 14:14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. O sea, dijo Abraham, tengo que hacer algo por mi sobrino, ¿verdad? Tuvo un buen pensamiento para su sobrino. Y a veces cuando vemos que alguien se aparta del camino de Dios, se va, cuando vemos un hermano que se fue, que le empieza a ir mal, pues debemos de actuar como Abraham actuó, luchar en oración por ese hermano, por ese hijo pródigo, porque de esa manera Lot fue rescatado.
con todo y sus posesiones y su gente. Y pensaríamos que Lot aprendió, pero hay gente que no aprende la lección, ¿verdad? Y Dios hace milagros constantes con cada uno de nosotros, pero no los vemos, no les damos el valor de todo lo que Dios va haciendo día a día con nuestras vidas. Entonces, Lot siguió viviendo en ese lugar, en medio de Sodoma. Y algo que pasa si vivimos en ciertos lugares, lo que se nos pega lo de ahí, ¿verdad? Algo se nos pega de ahí. Olemos a ese ambiente, expresamos lo que vivimos. Entonces, Dios, ¿qué decidió? Pues destruir a Sodoma y Gomorra. Pero una vez más, Dios nos dice que Él es misericordioso. Y vamos a ver que el Señor siempre está con nosotros, pero a veces el pecado ya está a un grado en que ya es demasiado. Quizás nosotros estamos encerraditos y no nos damos cuenta, pero en medio de la pandemia a muchos personas que son dueños de antros y dueños de cosas en donde la gente se pervierte, les surgía abrir. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo mucho dinero. Y en medio de la pandemia abrían clandestinamente y se practicaba el pecado y se sigue practicando el pecado. La tierra gime cuando hay pecado. El pasado martes, 7 de septiembre, salió en los desplegados de periódicos y de medios de información, y usted lo pudo ver en las noticias, esto. Y le voy a hablar de los hashtags, o sea, el símbolo de gatito, porque ahora se hace mención con eso, y si usted le da eso, pues le salen todas las noticias sobre ese tema. Y dice, con los hashtags aborto legal México y hashtag es ley, miles de personas en México celebraron este martes la decisión hecha pública por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, en todo México es legal el aborto, ¿verdad? Y aunque hay estados que se resisten, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo aprobó. ¿Y sabe qué pasó ese mismo día? Nos tembló, ¿verdad? La tierra tembló, y muy fuerte. ¿Y sabe qué? La tierra sigue temblando. ¿Será coincidencia? Yo le pregunto. ¿O no estamos escuchando la voz del Señor cuando nos dice, ¡basta! ¡Basta! ¡Dejen de pecar! Y podemos estar orando para que Dios tenga misericordia de nuestro país, como Abraham, ¿verdad? Que intercedía diciéndole a Dios, no destruyas a los justos junto con los malvados. Y así oramos nosotros, ten misericordia, Señor. Pero ¿sabe qué pasó? No se encontraron muchos justos. Ahí en Sodoma empezó eso, por eso se llama sodomía, que es el resultado del sexo desordenado. Y cuando una persona va de práctica en práctica en esas cosas, nada lo sacia, nada lo llena, busca probar de todo. ¿Qué hacía Lot ahí? En medio de ese lugar, en ese lugar de pecado, de tanto pecado. Y yo le puedo preguntar a usted, ¿qué hace usted en medio de personas que hablan de sexo o en medio de malas conversaciones? ¿Qué hace usted ahí? En Génesis, vamos a leer Génesis 19 del 12 al 14. Vamos a ir a esta lectura. Génesis 19 del 12 al 14. Amén. Y dice, y dijeron los varones a Lot, los varones se refiere a los ángeles que Dios envió. ¿Tienes alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hemos subido de punto, hemos subido de nivel, ¿verdad? Ya está el pecado al extremo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Qué triste, ¿verdad? No lo tomaron en serio.
Y es que Lot estaba ahí en una situación límite. Él vivía ahí y había vivido por muchos años. Y sabe que se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo decía que era perversidad, pero él ahí estaba. Había visto crecer y desarrollarse a sus hijos e hijas. Había visto crecer a los que seguramente iban a ser sus yernos ahí. En ese ambiente los vio crecer. Por ese motivo, cuando les habló a los yernos, para la advertencia de Dios y que huyeran, pues se burlaron. Y me viene a la mente tantos temas de como los días de Noé, porque también podemos decir como en los días de Lot, la gente no cree las advertencias. Y hoy estamos viviendo eso, como en los días de cada uno de nosotros, como en mis días, la gente no cree en las advertencias del Señor. Lot había estado viviendo en un lugar como ellos, sin que se notase la diferencia de que Lot era un hombre espiritual. Simplemente se burlaron de él. Y al haber escogido ese lugar para vivir, pues se encontraba apartado de la voluntad de Dios para su vida, porque él no le pidió dirección a Dios. Y era también evidente que Lot pues no estaba dando testimonio de su fe, ¿verdad? Ni defendiendo lo que él creía. Esa situación se da hoy en día con nosotros. Muchos nuestros valores cristianos los hemos comprometido a adaptarnos a los valores de este mundo, adaptarnos a lo que otras personas nos enseñan, porque nos falta comunión con el Señor, nos falta estar más cerca de nuestro Dios, conocerlo más, estar firmes para no caer en ese ambiente, para no ser jalados por ese ambiente. Y por eso muchas veces en lugar de acercar a la gente a nuestra fe, la alejamos, porque vamos con la corriente. Y si oímos cosas perversas, nos reímos. Y si hacen chistes groseros, pues nos reímos. Si hablan en doble sentido, pues, y vamos cayendo sutilmente. En los versículos del 15 al 20 vamos a leer esta parte. Génesis 19 del 15 al 20 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Entonces, Lot tenía el privilegio de haber tenido en su vida la misericordia de Dios. Y Dios, dice la palabra, que fue llamado justo por su fe. Porque, bueno, se identificaba con Abraham, ¿verdad? Cuando ellos estaban juntos y ofrecían a Dios su adoración y sus sacrificios. Y Dios ofreció a Lot su misericordia. Y él, creyendo en la palabra de Dios, se dispuso a salir de la ciudad. Se dispuso. Pero era complicado, ¿verdad? Ahí había una situación personal y difícil. Y estaba como indeciso y titubeaba. Hasta el extremo, usted lea con calma la lectura, que los ángeles los tuvieron que forzar, ¿verdad?, a salir. Y a veces
me venía también a la mente que viene la alarma sísmica y hay quien dice, ahorita voy, y así me figuro a la familia, no, espérense, a ver, esperen todo con calma, cuando ya era apremiante que salieran de ese lugar que iba a ser destruido. Y así debemos de actuar, tener oído atento a la voz de Dios cuando nos dice, haz esto. Bueno, incluso cuando estaban ya afuera y los ángeles les pidieron que no se detuvieran, que escaparan al monte, se sintió Lot incapaz de hacerlo y pidió ir a otro lugar. Él todavía pidió ir a otro lugar y dijo, esa ciudad pequeña, esa ciudad cercana, o sea, quiso seguir ahí cerca de los lugares que tenían esta destrucción profetizada. Y ese lugar está tan cercano que yo creo que también estaba contaminado por esos pecados. Pero bueno, la solución que Lot tenía en sus manos no era buena, pero de todas maneras le fue concedida y se fue a ese lugar llamado Zoar. Y Lot, como muchos de nosotros, seguía terco en sus propias decisiones sin hacer caso a lo que Dios decía, a las instrucciones divinas, y seguir a veces nuestro propio plan. Nos muestran cómo vamos decayendo, vamos porque seguimos tercos en tomar nuestras propias decisiones, así como Lot siguió su propio plan, y más adelante muestran a un Lot cayendo en incesto. Y aunque es un tema que yo no voy a tocar, usted puede buscar el significado de incesto y encontrará que eso se practica ahora abiertamente y consensuadamente. ¡Qué terrible! Y así estamos hoy. Vamos a leer de los versículos 24 al 28 de este mismo capítulo. Del 24 al 28 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Imagina qué tremendo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Todo está comprobado. También la gente se ha dedicado a comprobar las cosas que han sucedido en los relatos bíblicos. Y se dice que en la zona costera del Mar Muerto se han encontrado grandes depósitos de betún y de azufre. Y se ha pensado que la inflamación del gas en medio de rayos acompañado de terremotos habría dado origen a una explosión con lluvia de fuego sulfúreo y a la capa de humo de alquitrán descrita en este versículo 28. O sea, está comprobado, ahí hay toda esa evidencia de lo que pasó en ese lugar. Pero claro, la decisión fue de Dios, ¿verdad? El mundo podrá decir, sí, es que se juntaron tales sustancias y hubo esto y hubo el otro, pero no, nosotros sabemos que eso fue porque Dios intervino y Dios actuó como lo había dicho y en el momento en que Él lo quiso, porque ya era mucho. Y en cuanto a la mujer de Lot, que nos dice el versículo 26, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, en una columna de sal. Y muchas veces decimos, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y cantamos ese coro, ¿verdad? Y no mirar atrás. Y es que a veces estamos mirando atrás. Probablemente la mujer de Lot no quería salirse de ahí, porque estaba habituada a esa ciudad, porque practicaba lo que estaba ahí, no sé. También amaba seguramente a su marido, ¿verdad? Pero ahí atrás estaba pues lo que ella quería, lo que ella valoraba.
lo que ella relacionaba con su vida, a lo mejor físicamente su cuerpo salió, pero su corazón estaba atrás. Y quizás muchos de nosotros tenemos ese corazón dividido, que no sabemos si seguir a Dios o quedarnos atrás, o seguir con nuestras actividades cotidianas, o seguir con lo que nos enseñaron, o seguir con lo que pues piensa mi familia o piensan mis conocidos. Y acá sí me llama la atención y yo sé que Dios es Dios, pero es que todo esto que tengo aquí no lo quisiera yo dejar. Y a veces hay factores como las amistades, los hábitos que tenemos, el apego que a mucha gente le cuesta separarse, ¿verdad?, de ciertas cosas. Eso va haciendo que nuestra fe y nuestro testimonio cristiano vayan siendo cada vez menores. Y la Biblia nos muestra que sin fe, sin tener comunión y sin tener obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual simplemente está apagada. Y entonces ese corazón dividido pues va conduciendo a la desobediencia y se va apartando cada vez más y cada vez más estamos habituados a aquellas normalidades de este mundo. La mujer de Lot quizás también miró atrás porque no creyó en Dios y no tomó en serio, fíjese bien, las instrucciones que Dios había dado. Dios nos da instrucciones constantemente. Ella no debía de detenerse y tampoco mirar atrás. Lot creyó y obedeció, pero su mujer no. Y allí quedó. A veces no podemos tener las bendiciones porque nuestras decisiones se basan en lo carnal que somos, que tenemos. Y yo quisiera preguntarles qué piensan de nuestro país, qué piensan de nuestra ciudad. ¿Se parecerá a Sodoma y Gomorra? Vemos como esas ciudades, la verdad, se parecen mucho, ¿verdad?, a lo que vivimos actualmente, aunque la palabra de Dios no narra con detalle todo lo que ahí se hacía. Hay, dentro de la historia universal, libros donde está asentado todas las perversidades que había en ese entonces. Y en la historia universal podemos encontrar la historia también de los papados, ¿verdad?, que han estado llenos de impureza moral. Y actualmente pues no estamos lejos de eso. Vivimos en una sociedad muy depravada, con gente muy criminal, con mucha perversión sexual. Y así estamos hoy en día, como ellos, siendo asquerosos. Hoy podemos ver noticias terribles, ¿verdad?, como este señor que mataba mujeres y encontraron una cantidad de víctimas en su casa. O sea, gente que ha sobrepasado todos los límites que la palabra de Dios nos dice. Gente que ha desobedecido los mandamientos. Ahora hay gente dentro de la sociedad criminal, ¿verdad?, que pues se dedica, porque así le mandan y le ordenan sus jefes, en que a ese los matas o los metes en ácido para que ahí se deshagan. Una cosa sanguinaria, una cosa terrible. Muchos van pensando que eso es lo normal. Y las series de televisión nos dicen, pues de eso se debe trabajar, pues si no hay otra cosa. Y entonces crean una mente de ambición, de ganar dinero fácil, de que todas las mujeres deben de ser depravadas y dejándose hacer mil cosas. Y todo va en decadencia a una moral que vamos permitiendo. El fin está cerca. Las señales antes del fin están escritas en la palabra de Dios. El Señor más bien decidió que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Y hoy yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Solo nos queda clamar a Dios. Lot ejemplifica lo carnal y Abraham lo espiritual.
porque Abraham tuvo sabiduría y se dejó guiar siempre por Dios, y Lot pues tomó decisiones por lo que él quería, por lo que él veía, por lo que él sentía. Y nosotros hoy estamos en un terreno muy difícil porque seguimos viendo a través de la televisión, vemos miles de escenas sexuales, oímos de todo, seducción hay al por mayor, e igual que Lot seguimos observando, y algunos probablemente sean partícipes de la seducción de este mundo. La palabra de Dios nos enseña que a pesar de que Lot pues fue carnal, ¿verdad? Dios tuvo misericordia. Y hoy, a pesar de que nosotros somos carnales, el Señor nos dice que puede tener misericordia con nosotros. Dios tiene misericordia, no puede, tiene misericordia con nosotros y nos puede salvar. En Génesis 13:13 dice, además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, sin principios morales, quiere decir. Y Génesis 19:5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, la gente de Sodoma y Gomorra quería conocer a esos ángeles, a esos hombres, para tener relaciones con ellos. Imagínense qué nivel de pensamientos. En Génesis 19:16 dice, mas Lot titubeaba, ¿verdad? Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de las ciudades. Y el Señor a veces nos saca de ciertos lugares, nos arrebata de ahí, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Dios nos enseña que Él ya decidió qué hacer con los que no cumplen sus mandamientos. Es importante que nosotros obedezcamos y hagamos caso a las instrucciones, a esas instrucciones sobre el decirnos, no erréis, no te equivoques. Esas instrucciones las encontramos aquí, vamos a ver algunas. Voy a tratar de apurarme, pero si no, concédame 5 minutos más, por favor. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y fíjese bien las palabras. No erréis, ni los fornicarios, y fíjese lo que significa fornicario, perteneciente a la fornicación, como cualquier acto sexual que está fuera del sacramento matrimonial. Persona que adultera o manceba o que tiene el hábito de fornicar, se le conoce también como fornicador. Es decir, todos aquellos que practican, tienen relaciones sexuales, cosas sexuales, si no están en una institución matrimonial, están fornicando. Entonces, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, otra vez, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está diciendo, no te equivoques, no pienses que si andas ahí robando o fornicando, tú vas a alcanzar misericordia de Dios. El Señor dice, estos serán destruidos. Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Muchos están en ese camino. El camino de la verdad lo hacen a un lado, lo desechan.
Segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Segunda de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. O sea, estad alertas. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Cuidado, nos dice el Señor, cuídate, cuidado. Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde muchos antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y es que también dentro de las congregaciones hay gente que influye en otros a hacer lo malo. Hay gente que dice, no importa, el Señor ya nos amó, ya nos salvó, el Señor nos da gracia, y andan haciendo cosas perversas. Hay sectas que utilizan a las mujeres de una de otra manera. Usted puede entrar en internet ahora y tener información de todo, y ver que la palabra de Dios está cumpliendo. Primera de Corintios 15, 33 y 34. Dice, no erréis, 33, perdón, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Efectivamente, si usted empieza a hablar como los demás, esas malas conversaciones, ¿qué son las malas conversaciones? Pues pueden ser conversaciones vanas, llenas de sensualidad, de doble sentido, de chismes, etcétera, etcétera, pues van a corromper sus buenos valores. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a concluir. La Biblia también nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. En Primera de Corintios 11:31, hay que responsabilizarnos por nuestros pecados. Estamos a tiempo de decir, estoy haciendo esto, estoy cayendo en esta tentación, mejor me pongo a cuentas con Dios antes de que ya no haya solución, antes de que tus errores ya no tengan solución. La manera más directa y sencilla es enfrentarlo. Es enfrentar el pecado que tenemos cada uno de nosotros, es examinarnos. Si usted podría ponerse a argumentar, es que yo me porté así o yo hice esto, por esto, no hay justificación, eso no es, habla de un hombre justo. Usted no busque en eso justificación, no busque argumentos para pecar, porque yo le aseguro que su conciencia no está tranquila. Y usted debe sentir que hay una advertencia ahora que nos dice, no erréis, no te equivoques, no te engañes. Si tú estás practicando estos pecados, si estás en esto, no vas a heredar el reino de Dios. El primer paso es ponerse verdad a cuentas con Dios, arrepentirse. Y si usted no toma la decisión de enfrentar esa falta de manera rápida y de ya, pues va a ser oprimido por el propio pecado que usted lleva. El pecado trae muchas consecuencias y sabes, a veces no son solo para ti, sino también para tus semejantes, para tu familia, porque son los que te rodean, y tus errores y todo el castigo que tú llevas, pues les duele a los que te aman. Hay que enfrentar nuestros errores y pedirle perdón a Dios ya, porque no sabemos si el día de mañana México será destruido por tanto pecado. Y tenemos que estar clamando a Dios para misericordia de nosotros. No sabemos qué va a pasar con nuestro país. Estamos a un par de días de celebrar la independencia de México. Pero ahora yo creo que parecemos más encadenados, ¿verdad?, que nunca al pecado. Y solo el poder de Dios y solo el Espíritu Santo, solo el Señor a través de su sacrificio en la cruz nos hace libres.
El aceptar a Jesús en tu corazón te hará nueva persona. De verdad te hará una nueva persona. Solo puedes hacer en este momento, si tú no has aceptado al Señor, una oración arrepintiéndote de tus pecados y entregando tu vida a Cristo Jesús. Y entregar tu vida a Jesús, a Cristo, tendrá la bendición más hermosa que te puedas imaginar, porque tendrás la bendición de que el Espíritu Santo morará en ti. No te debes preocupar si tienes tu vida llena de pecados o si estás a punto de caer en una tentación, porque cuando tú estás con el Señor, algo pasa en tu alma, en tu mente, en tu espíritu que te detiene, que te frena a hacer esos pecados. Ya no te sientes bien, ya no te sacia estar en esas malas conversaciones, ya no estás contento. Escuchaba de alguien que decía que después que aceptó a Jesús como Salvador fue a una boda. Y empezó la boda muy alegre, llena de aparente alegría, ¿verdad? Una fiesta. Y empezó el baile y la comida y la música. Y empezó a ver la sensualidad y él empezó a percatarse de que algo él sentía, de que se sentía mal de estar ahí. Y es que eso lo estaba incitando pues igual a entrarle a eso, pero no se sentía bien. Entonces él dijo, me voy a retirar. Y él no podía comprender en ese momento por qué no se sentía bien ahí, pero poco a poco fue conociendo a Dios y entendió que era el Espíritu Santo que hizo la obra en él, retirándolo de ese lugar. Ya no se sentía triste, se sentía lleno de paz y de alegría, porque sintió que estaba haciendo lo correcto. Hay veces que vemos que en el hecho mismo de la muerte la gente no entiende la instrucción. La gente no entiende, no ha entendido que no se deben engañar, que no deben equivocarse. Porque nuestra vida sin el Señor es un fracaso. Yo le invito a que incline su rostro y que demos gracias al Señor. Si usted, como yo, somos pecadores, porque a diario ofendemos de una o de otra manera, no solo a Dios, sino a nuestros semejantes de muchas formas. No sé, tenemos errores, a veces ofendemos, lastimamos a la gente que amamos con nuestras actitudes, con nuestras maneras de ser, pero yo hoy te invito a que ahí donde estás, le pidas perdón a Dios y que cada día lo hagas y que cada día enfrentes tus errores, enfrentes tus propios engaños y que le digas al Señor, hazme entender para que yo esté preparado el día que tú decidas llevarme contigo. No sabemos cómo va a ser nuestra llegada al cielo, no sabemos cómo vamos a morir cada uno de nosotros. Pero yo creo que debemos estar preparados porque nuestra nación está llena de pecado. Y hay advertencias muy duras para la gente que está en pecado. Y los tiempos se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Así que es importante que usted y yo estemos diariamente a cuentas con el Señor. Hoy le invito a que incline su rostro donde esté y que sepa que la salvación es personal. Que podríamos estar orando siempre por los que amamos, sí, claro. Los amamos y queremos que Dios toque su corazón, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros también estamos ahí, en medio de ese pecado. Así que hoy le invito a que incline su rostro y pidamos perdón para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que hagamos caso, Señor Jesús, a tus palabras. Que no nos equivoquemos y que no pensemos, Señor, que el estar en pecado es agradable a ti o que tú nos vas a perdonar y no va a pasar nada. Te pedimos que perdones todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, Señor. Si alguno que esté escuchando esta palabra tuya, Señor, quiere dejar el pecado, ayúdalo, Padre bendito, que Él tome en este momento la decisión de seguirte,
solo a ti y no mirar atrás, Señor. De seguirte con todo su corazón, con toda su alma, Señor, porque es una bendición el saber que tú nos tienes misericordia día con día, Señor, y nos rescatas. Nos haces a un lado de la destrucción de este mundo, Padre. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Creemos en tus promesas preciosas en esta hora. Creemos en tu grande amor, Señor, para con nosotros. Nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, cómo has sido misericordioso, Señor, con quien te ha buscado, con quien ha tenido tus valores en alto, Señor, con quien ha obedecido tus mandamientos. Si bien no somos perfectos, Señor, porque nos equivocamos día con día, Señor, y porque somos débiles en algunas cosas, Señor, hoy te pedimos perdón para que nos ayudes a mantenernos firmes, a no titubear en ningún momento, a no tener miedo de cuando nos dices hacia acá. Señor, que tomemos decisiones guiadas por ti, que entendamos, Señor Jesús, que hoy todavía tenemos la oportunidad, Señor, de pedirte sabiduría y de ser guiados por ti, porque eso nos traerá paz y gozo en medio de la destrucción de nuestra sociedad, Padre bendito. Ten misericordia de nuestro pueblo, ten misericordia de México, Señor, ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de nuestra nación, Padre celestial. Mira, Señor, las generaciones que vienen, que se han acercado a ti, Señor, qué difícil panorama presentan, Señor, porque ahora los van a acusar, Señor, cuando prediquen tu palabra, Señor. Ten misericordia, Padre celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que es bueno, Padre bendito, delante de ti. Y que no nos equivoquemos en pensar que lo que hacemos o decimos es lo correcto. Todo lo dejamos en tus dulces manos, Señor. En tu precioso nombre, Jesucristo, que es sobre todo nombre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Un abrazo. Cuídense mucho. No se vayan a caer, no se vayan a equivocar. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos mañana a las 8. Hay una cita. Amén.